se puede interpretar como la combinación de tres bobinas que están ubicadas de una forma que generan un campo magnético para que el eje rote. ¿Cómo van a ver la mayoría del tiempo un motor conectado en estrella o en delta? ¿Cuál será la diferencia entre conectarlo en estrella o en delta o triángulo o como ustedes le quieran llamar? La única diferencia es la fuerza, ¿sí? Si yo veo el circuito rápidamente aquí, yo puedo ver que la fase está conectada entre un extremo de la bobina y el neutro aquí. O sea que podemos decir que entre fase y neutro hay 280 voltios. 220 voltios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuánto hay aplicada en la bobina? 280 voltios. Pero ahora si yo analizo una conexión en delta, en triángulo, yo veo que entre los extremos de la bobina ya no hay fase neutro, sino que hay una fase y otra fase. Y cuando nosotros tenemos tensión de fase, eso equivalía a 380 voltios. ¿Sí? ¿Qué podríamos pensar? Que aumenta la velocidad, ¿no es cierto? Porque sí, bueno, más tensión, más velocidad. En el caso de los motores trifásicos, no funciona así. Vos acá podés poner 1.000.000 de voltios y no va a ir más rápido ni más lento. Siempre va a una velocidad específica. ¿Y de qué depende esa velocidad? De la frecuencia de la señal. O sea que rápidamente podríamos decir, bueno profesor, si esto está conectado a los 220 con 50 Hz, ¿a qué velocidad avanza? ¿A qué velocidad gira? Usualmente es entre las 3.000 revoluciones o las 1.500 revoluciones por minuto. Los motores que hay abajo giran a 1.500 revoluciones. Si yo conecto aquí los 220 voltios, los 50 Hz, gira a 1.500. Y si yo conecto entre este punto y este punto, dijimos que son 380 voltios, pero la frecuencia sigue siendo la misma. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿A qué velocidad gira esta? Depende pura y exclusivamente de la frecuencia. O sea que si conectado en estrella gira a 1500, conectado en delta gira a 1500. ¿Cuál es la diferencia? La fuerza que tiene el eje. Y aquí es donde se ponen complicadísimas las cosas. Se ponen muy complejas las cosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de las bobinas? ¿Cómo se comportan? ¿Qué resistencia interna tienen? Usualmente una bobina tiene una resistencia muy chiquita. Por ende, esto consume mucha corriente. Acá se produce un fenómeno muy importante que es, podríamos llamarlo como la resistencia del motor, para que se entienda. Cuando el eje del motor está quieto, hay que utilizar muchísima fuerza para que éste logre comenzar a girar. Podríamos poner un equivalente como empujar una heladera. Al principio he visto que la heladera, para empujarla necesitas muchísima fuerza para que se mueva, pero una vez que se mueve comienza a ser más fácil avanzar, moverla, empujarla. Es como que necesitas un pico de fuerza y luego disminuye algo menos. ¿Sí? ¿Por la inercia? Sí, por la masa del motor, la inercia, la resistencia, o podríamos llamarlo que es la resistencia al cambio del movimiento, del estado estacionario al movimiento y del movimiento al volverse a quedar quieto. ¿Sí? Esos efectos que genera, como dijo su compañero, la inercia, una resistencia. ¿Qué va a dar como resultado eso? Un gran consumo de corriente. ¿Por qué es importante mencionar esto de gran consumo de corriente? No es que puede dañar el motor, puede quemar los cables. ¿Qué? ¿Cómo que puede quemar los cables? Ustedes no tienen que olvidarse de un cablecito de cobre que está recubierto por plástico. ¿Estamos de acuerdo con eso? La temperatura que aguanta el cobre es mucho mayor con respecto a la protección del cable, con respecto al plástico. Entonces, ¿por qué es importante esto? Si yo hago circular por un cable 2 amperes, ¿qué va a pasar con el cable? Se comienza a calentar. Bueno, pero esos 2 amperes son cuando el motor está quieto o cuando está en movimiento. Cuando está en movimiento. ¿Y qué dijimos? Para que el motor pueda romper esa inercia
corriente subir un montón. O sea que al comienzo, al conectar el motor, no son 2 amperes. Es más, puede ser 14, 15, 18, 20, 40 amperes. Puede ser un valor muy alto. Y específicamente en los motores de alterna, o los trifásicos, lo que tenemos ahí abajo, tienen lo que se conoce como corriente de conexión de 7 veces el valor nominal. No entendí, profesor, explíquelo una vez más, no hay problema. Supongamos que nosotros tenemos un motorcito, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Y este motor tiene, por ejemplo, 2200 watts. ¿Estamos de acuerdo? Esto es potencia, ¿no es cierto? Entonces, la potencia es igual a la tensión por la corriente. ¿Qué tensión apliqué? 220. ¿Bajo qué condición? ¿En estrella o en triángulo? En estrella. Si yo digo, bueno, en cada bobina de 220 voltios, perfecto, tienes razón, pero ¿cómo está el motor conectado? En estrella. Si yo digo, no, tengo 380 voltios, está en triángulo o delta. O sea que aquí viene el problema. ¿Cómo cambia la tensión, no es cierto? Porque ¿qué pasa si yo digo, bueno, son 220, me da una corriente, por ejemplo, de 5 amperes? No está calculado, pero supongamos un número. Ahora yo dije, bueno, no, 10. ahora vamos en delta. ¿Y qué hizo la tensión? Subió. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué pasa con la corriente? Sube, baja, la potencia se mantiene constante, cambia el momento de la conexión. A más voltaje la intensidad tiende a subir. Sí. Estos 2200 watts están calculados cuando el motor ya está girando. ¿A cuánto? A 1500 revoluciones, cuando la corriente ya se estabilizó. Pero cuando yo hago el cambio, esta corriente y específicamente se hace por la raíz de 3 veces más grande. En resumidas cuentas, cuando está en estrella y yo lo enchufo, son 5 amperes, por decirlo de alguna manera. Cuando yo lo enchufo en delta, ya no son 5, son 7, 8, 9, es más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay un aumento. Y ahora se pone peor la cosa. ¿Por qué? Porque yo dije, para vencer la inercia, la corriente tiene que subir aún más todavía, 7 veces. Entonces, ¿qué le va a pasar al cable? Sí, O sea, eso dice, no, tranquilo, consume 2 amperes, pero vos lo vas a conectar y vas a ver cómo te salta la térmica, cómo se pega un cable. Puede pasar de todo en ese caso, ¿sí? Entonces, acá lo que hay que recordar, que lo que me interesa que ustedes recuerden acá es que la corriente, al conectarlo en estrella y en triángulo, son diferentes. Al momento en el que yo enciendo el motor, la corriente es muy alta. ¿Cuánto? 7 veces. ¿Por qué menciono el número 7? Porque ahora, ¿ustedes cómo van a proteger el motor? Con una llave termomagnética, ¿no es cierto? Una llave clásica termomagnética. Y ahí es donde viene el problema. Tiene la superior a la. Porque vos qué decís, o sea, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo vengo y digo, bueno, tengo un motor, perfecto. ¿Cuánto consume? 5 amperes. ¿De cuánto es la térmica? 5, ¿no es cierto? Sí. 5 y para los amigos 6 para estar seguro. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? No. Pero, ¿qué pasa si yo prendo la térmica y el motor hace ese pico de corriente? Salta. Salta la térmica. ¿Por qué? Porque vos qué hiciste. Este es tu valor de corriente. Perdón, vamos para acá. Este es tu valor de corriente nominal. Vos elegiste la térmica aquí. Una vez la corriente nominal. ¿Cuánto es esto? Por ejemplo, para nuestro caso, 5 amperes. Si circula 5 amperes, ¿se activa la protección? No, ¿no es cierto? Tranquilamente, ¿ves que estoy en la zona normal de operación? No pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuánto tiene que ser la corriente acá? 5. ¿No es cierto? 5 amperes. Una vez la corriente nominal, la que yo calculé, la que dice el motor. Pero en el momento de conexión, esto viene y hace, bueno, son 5, te gustaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí salta la corriente. ¿Qué pasó? ¿A dónde te metiste? En la zona de activación de la llave térmica, en donde funciona la protección electromagnética. Toda esta área se activa la protección electromagnética.
¿Qué es la protección electromagnética? Cuando circula corriente por un alambre, nosotros sabemos que ¿qué genera? Un campo magnético. Dentro de la llave termomagnética, ese campo magnético, ¿qué es lo que hace? Desconecta la térmica. Salta. Ahora yo te pregunto, ¿te sirve eso? Vos vas a bajar la térmica y ¡pum! Salta la térmica. ¿Falta el motor? No. Bueno, probemos de vuelta. Bajo la térmica. ¿Qué va a volver a pasar? Lo mismo, vuelve a saltar. ¿Te manda en algún momento esto? Entonces, esto es jodido. ¿No es cierto? Estamos viendo que para proteger un motor con una llave termomagnética hay que saber que la corriente hace un pico en el momento de conexión y luego llega a su valor nominal. ¿Y yo qué necesito? Proteger la llave termomagnética de ese pico de conexión. ¿Cómo lo hacemos? Con la termomagnética, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo con eso. Pero ¿cómo debería ser la curva de la llave termomagnética? Y aquí es donde les presento que no existe un solo tipo de llave termomagnética. Existen distintos tipos. Tipo B, tipo C, tipo D. ¿Cuál es la diferencia? Ponele que la tipo C haga esto. ¿Estamos de acuerdo? La tipo D va a hacer esto. Ya aguanta más corriente. Y la tipo D aguanta aún más. Tú cuando vas a la, por ejemplo, a Feltrin o a, ¿cómo se llama el que está en la Salta por SIB. ejemplo, eléctrica, SIB. San Juan, por ejemplo, si todas las tiendas de electricidad, sí, Caigas, por ejemplo, ellos vienen y dicen, che, dame la termomagnética, tomá, ¿cuál te dan? A, B o C, B, C o D, ¿cuál te dan? La B. ¿Pero te sirve esa para proteger un motor? No, ese es suficiente para las luces, ¿no? ¿Cuál tienen que ustedes normalmente elegir para proteger el motor? ¿Por qué? Porque la tipo D es la única que es capaz de aguantar el pico de corriente y funcionar con normalidad. Es la única. ¿Estamos? Entonces, cuando vayamos a trabajar abajo en el laboratorio, ¿qué llave termomagnética tienen que agarrar? La que dice tipo D. Si no, no hay forma de que esto ande. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, segunda cosa que ustedes tienen que recordar. Cuando ustedes vean el motor, van a ver el eje del motor y la armadura, ¿sí? En la parte superior de la armadura van a ver así, literalmente 6 tornillos. ¿Qué significan los tornillos? Estas bobinas. Y como ustedes pueden ver, cada bobina tiene un extremo con un nombre. 1 y 2. 1 y 2. Hay algunas bobinas que se llaman U, B y W. Y dependiendo con cómo las conectes, si yo pongo una chapita así, se convierte en una estrella. Y si yo a las chapitas las pongo verticales, se convierte en un delta. ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene más fuerza, tiene la misma velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora acá viene un detallito y ella mostrarme un circuito. Este que está acá, ¿sí? Este que está acá todavía no están las protecciones, no está el relé térmico ni el disyuntor diferencial, pero lo tomemos como referencia, ¿sí? Tengo el motor, tengo los 6 cablecitos, como están acá. ¿Ustedes qué pueden identificar de esto? ¿Qué podrían deducir si está en estrella, en triángulo? ¿Alguna idea? Podríamos considerar que acá hay, exacto. Acá hay una bobina, acá hay otra bobina y acá hay otra bobina. ¿Cómo conecté yo los extremos de la bobina? Está en estrella al hacer eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace esto de acá? ¿Tienen idea qué es esta simbología? Una protección. Un relé, ¿sí? Este relé es un relé común y corriente que ustedes conocen, pero sus contactos son un poquito especiales. ¿En qué sentido? Este contacto y estos contactos son iguales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué está pasando con este contacto? Está ingresando una corriente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si este motor tiene 5 amperes, trabaja normalmente con 5 amperes, ¿cuánto tiene que aguantar el contacto del relé? ¿5 amperes o menos? ¿O más? 5 amperes o más. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? ¿Qué es lo que yo les quiero explicar? Yo primero, para hacer un trabajo de este tipo, digo, ¿qué motor tengo? ¿Qué potencia tiene?
¿Qué corriente consume? Pero esa corriente depende de qué. ¿Está en estrella o está en triángulo? Y luego, ¿qué hago? Elijo el tipo de llave termomagnética. Entonces ustedes tienen la protección y lo siguiente es el circuito. Es construir el circuito lo que ustedes quieren hacer. Un simple circuito de marcha parada, algo sencillo, o inversión de fase o de cambio de estrella al triángulo. Profesor, ¿por qué yo haría arrancar un motor en estrella y luego pasarlo al triángulo? ¿Sí? Yo primero el motor. Correcto. ¿Qué te da este? Mucha fuerza. ¿Pero qué te exige? Mucha corriente. Y si yo a esto lo pongo, lo conecto al motor en delta y lo enchufo de una, ¿qué hace? Un pico altísimo de corriente, ¿no es cierto? Es raíz de 3 por la corriente nominal multiplicado por 7. Es una locura. O sea que esto puede saltar fácilmente los 30, 40 amperes. Es muchísimo. Pero entonces usted dice, profesor, pero si yo lo conecto en triángulo, tiene poquita fuerza y no va a mover la carga. ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? Similar. ¿Qué es lo que usualmente se hace? Estrella que te alcanzan las 1500 revoluciones y se lo cambia el triángulo. Cambio el triángulo y acoplo la carga. Es toda una maniobra la que se hace. Para que no salga el pico. Para que no tengas un pico terrible de corriente que te puede fundir los cables y que quizás lo más importante, no se lo va a decir nunca una empresa, ¿cuál es más cara? ¿Una térmica de 40 amperes o una térmica de 5 amperes? De 40. Mucho más cara. Entonces, ¿qué va a decir un empresario? No, está caro eso. Hacer, arrancar en triángulo que consume poca corriente y luego pasar. Eso es lo que usualmente se hace. Se lo arranca suave, con poca carga, entonces no hay problema aquí que consuma poca corriente porque tiene poca fuerza, tiene poquita carga. Pero en el momento en el que pasa el triángulo, tiene fuerza. Entonces, cargarlo completo. Y te ahorraste el pico de corriente de conexión. ¿Sí? Termino de explicar este circuito y vamos abajo a ver los otros demás circuitos en el calcino. Esto aquí tenemos un relé y hay que identificar 3 cosas muy importantes. Acá hay un contacto, acá hay otro contacto y acá hay un tercer contacto. ¿Sí? Observen que este relé tiene el mismo nombre que este contacto. ¿Qué significa? Que ha visto que el relé tiene la bobina que lo activa y muchos puntitos, muchas conexiones. El mismo relé le estoy aprovechando su propio contacto. Este contacto en específico tiene un nombre y es súper importante en la electrónica. Esto se conoce como contacto de enclavamiento. Analicemos qué es lo que hace un segundo. ¿Cómo está esta llave? No circula corriente, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que esto no está. ¿Sí? Yo vengo con un pulsador y hago esto. Lo aprieto. Esto se cierra. ¿Se activa? No. No, ¿por qué? Porque me falta activar la de arriba. Hagamos de cuenta que está activada la de arriba, ¿sí? Circula corriente ahora, ¿no es cierto? Pero yo, ¿qué estoy haciendo? Tengo el botón pulsado. ¿Vos crees que un operario va a estar ahí? No, ¿no es cierto? ¿Vos qué tenés que hacer? Darle play y no ver. Eso sería la idea. Cuando yo suelte, ¿qué pasa? Se vuelve a apagar. Entonces, ¿qué es lo que haría el contacto este en específico? Miremos primero qué es lo que hace, ¿sí? Yo pulso en un primer instante y ¿qué hace esto? Cierra. Al activarse la bobina, ¿qué genera? Que su contacto se cierre. ¿Estamos de acuerdo? La corriente puede pasar por aquí o por acá, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo suelto el pulsador? Al mantener corriente, ¿Quedó activado o quedó apagado? ¿Entienden por qué se llama contacto de enclavamiento o de realimentación? Ese contacto es súper importante. Si ustedes se lo olvidan jamás, yo le va a quedar activado. Y ahora ustedes dicen, bueno, profesor, pero acá tenemos un problema serio. ¿Cómo lo desactivamos? Que es normalmente cerrado. Y yo lo que hago es, al pulsarlo, es abrir el contacto de acá y este.
No importa si yo acá me pongo me pongo a pulsar cada rato el pulsador de acá. Ya está activado. ¿Por qué? Porque yo ya corté más arriba la circulación de corriente. ¿Estamos? Por eso este pulsador de aquí es súper importante. O sea que podemos darle nombre. Pulsador de marcha, el normalmente abierto, y pulsador de paro. ¿Qué hace este circuito? Permite al motor que con un solo pulsador yo le haga play y el motor gira. Pero, gira en una sola dirección. ¿Saben qué hay que hacer para hacer que el motor cambie de dirección? ¿Cambie de giro? ¿Con unos relés puede ser? ¿Con unos relés? Polarizarlo inversamente. Similar a eso, muy parecido a lo que dijo su compañero. Es tan sencillo como hacer esto. Corto acá, a este lo conecto acá y a este lo conecto acá. Invertir dos fases. Con eso es suficiente para que el trifásico gire para allá, gire para el otro lado. ¿Sí? ¿Estamos ahí? No hay problema. Bueno, vamos a ver los circuitos abajo. Vamos a hacer hasta la próxima y la siguiente clase este de acá. ¿Creen que es similar, diferente, parecido, o no sé, qué observan ustedes con respecto al circuito que yo les dibujé originalmente? ¿Lo ven parecido? Sí. Más o menos. Más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Neta, más o menos. ¿Qué es lo diferente que ustedes pueden ver? Tiene lámpara. ¿Ven que aquí tiene letras? ¿Sí? Si ustedes quieren, menciónenme el componente con la letra o con el nombre. ¿Qué creen que qué diferencia hay? En menos F hay un interruptor agregado. ¿Qué creen que es ese menos F? ¿Alguna pregunta? Interruptor, dos interruptores, ¿no? El menos F es una protección. ¿Sí? Esta de aquí es la famosa termomagnética y este de aquí es lo que se conoce como relé térmico. ¿Qué es un relé térmico? Primero, cuando nosotros hablamos del relé, nosotros tenemos que imaginarnos dos cosas: una bobina y un contacto. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? La bobina, se las presento, está acá, tiene una forma rara, pero es la bobina, y acá están sus contactos, ¿sí? De la misma marca. O sea que cuando esto se activa, esto también. ¿Qué creen que hace un relé térmico? ¿Alguna pregunta? Se corta, activa con la temperatura, funciona en función de la temperatura. Activa en función activa o desactiva en función de la temperatura. ¿Qué origina o sea, qué puede generar que La bobina. se caliente? La potencia. El calor que disipa la bobina. La potencia se relaciona con qué? Con la corriente. O sea que si yo por algún motivo, ¿sí? Vengo y cortocircuito esto, o cuando el motor está girando yo lo sujeto, lo paro, ¿qué va a generar? Que la corriente aumente, porque el motor siempre va a intentar girar ¿a cuánto? A 1500 revoluciones. Y si no puede, aumenta la corriente. ¿Estábamos de acuerdo, no es cierto? Porque ¿qué dijimos? Cuando nosotros lo conectábamos, ¿qué velocidad tenía? 0. ¿Qué intentó hacer? Que circule o que gire a 1500 revoluciones. Esto es igual. Si yo vengo y lo paro, qué sé yo, tiro muchísima carga encima del eje del motor o lo esfuerzo, comienza a trabarse, ¿no es cierto? Comienza a desacelerar. ¿Y qué va a intentar hacer el motor? Más corriente, más corriente. ¿Y qué va a generar? Calor. Esa corriente calienta el relé térmico y finalmente el relé térmico ¿qué hace? Salta. Desactiva y activa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, pensemos qué puede dar como resultado, lo escucho a ustedes, cuando este relé se activa. ¿Cuál de los? Prende el foco, que sería un tipo de aviso de que Alerta. Eso, como dijo su compañero, el foco H es el indicador de qué? sobrecarga. De sobrecarga. Es decir, que hubo un aumento de corrientes. Pero, sí, ¿Cuál foco H tendría? Ese. Ya. o hay como tres, ¿no? O en el de Maya. No me di cuenta que había lo mismo. ¿No? El de bien allá, ¿sí? El de allá. Ese es el que se va a activar. Y ahora, profesor, ¿pero cómo sabe que este contacto les pertenece a esto y estos dos no? Bueno, porque están conectados. Número uno, la marca, ¿no es cierto? Este es F y este es F. Y número dos y más importante. La conexión. ¿Qué forma hay acá? La conexión. ¿Y qué forma La hay conexión. acá?
¿Lo ven? Eso les permite a ustedes rápidamente saber que si ese es la bobina de activación del relé térmico, aquellos son sus contactos. Así, inmediatamente. Ahora, ¿qué necesito yo para que la máquina funcione, para que gire? La alimentación. ¿Por qué? La alimentación. Corriente, estamos de acuerdo, pero ¿qué tengo que activar ahí? Activar el grupo. El pulsador. El pulsador run. Run. ¿no? Run. ¿Solamente eso? Solamente el de run. La térmica. ¿Cuál térmica? ¿No es cierto? Ah. Esto es una térmica. Profesor, eso no parece una térmica. Bueno, analicemos qué significa la térmica, lo que nosotros le llamamos térmica. Eso es llave termomagnética. ¿Estamos de acuerdo con eso? Relé térmico, llave termoelectromagnética. ¿Qué figura tiene la protección térmica? Guarí. Una forma de la protección térmica, una especie de cuadradito. Miren qué es lo que hay acá. Ahí está. Bobina. Hay la misma figurita, ¿ven? Solamente que uno está acostado, el otro está paradito. Pero lo mismo. Entonces vemos que acá automáticamente identificamos una protección térmica. Y la de la par, este símbolo hace referencia a la protección electromagnética. Y como dijo su compañero, todo esto de acá es la llave termomagnética. Pregunta, ¿estos contactos se activan todos a la vez o uno por uno? Todos a la vez. Todos a la vez. Acá dicen todos a la vez, es una respuesta correcta. La trifásica no era que estaba desfasada cada una. Sí, exacto, esto es un motor trifásico y la tensión, ¿sí? Está cada onda, la onda R, S y T, están desfasadas 120 grados, como dice su compañero. Pero a la hora de activarlo hay que activar todo junto. Una pregunta, curiosidad. ¿Qué pasa si yo activo una sola termomagnética y entra solo una sola tensión de línea motor? Va a aumentar. O sea que solamente una bobina de las tres se activa. ¿Qué creen que pasará? Va a aumentar la corriente. ¿Se funciona con cable? ¿O no? Aumenta la corriente. El motor va a tratar de girar porque está moviendo. Va a aumentar la corriente. Va a intentar empujar. Acá dicen, polaricemos las opiniones. Acá dicen funciona con un cable, lo que calculo que quiso decir que no va a pasar nada. Después están los que dicen que no va a pasar nada. Y después los que dicen que va a intentar girar. ¿Cuántos campos necesito yo? ¿Cuántos campos magnéticos necesito para que gire? Correcto, 2. Es necesario solamente 2 campos magnéticos para que gire. Yo activé una sola térmica, entonces hay uno solo. ¿Va a intentar girar? No, va simplemente que lo que va a hacer es generar su campo magnético y no vemos. Ahora, ¿qué pasa si yo activo 2? Ya van a estar empujando de los dos lados. Ahí va a tratar de aumentar la corriente para que funcione. Tampoco. Tenemos 2 campos que es necesario para que gire. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Pero ¿cuál va a ser el problema? Es que Va- no, las bobinas no están en forma simétrica. Las bobinas no van a estar en forma simétrica, lo que va a dar como resultado que esto gire muy lento y sin fuerza. Profesor, entonces, si yo tengo un motor trifásico y lo quiero hacer andar con tensión de línea, la de acá, ¿puedo? ¿Sí? Conecto 2 de estas bobinas, 2 bobinas en serie, que el resultado te da una sola más grande. Ya tenés una. Y a la otra la dejo sueltita. ¿Hay 2 campos? Sí. ¿Interaccionan? Sí. ¿Esto gira? Sí. ¿Sin fuerza? También. ¿Sí? O sea que es posible hacer un motor trifásico con 220? Sí. No es recomendable porque lo puede llegar a romper. Pero en resumidas cuentas, cuando se activa la térmica, todas se activan a la vez. Todas las tensiones de línea entran al motor. Ahora, lo dicho, para que eso ande necesitamos la llave termomagnética y el rack. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo desactivo? El stop. Solamente con el stop. Hay que bajar la térmica. ¿Por qué? Porque Con genera el stop corriente. perfecto se desactiva, estamos de acuerdo. Con la termomagnética también se desactiva. Hay otra
K puede ser. Este K es de acá. Este contacto son este y estos de acá. Sería con la última conexión de allá arriba cortando el GND. ¿Y eso qué es? La protección térmica del relé térmico. O sea que hay tres formas de desconectar el motor. Si te pasas de lanza con la corriente, si hay un pico de conexión, ¿no es cierto? Un pico de corriente, porque ¿quién actúa? Si deja que circule mucha y mucha y mucha corriente, ¿quién desactiva? El térmico. Si pones un pico de corriente, ¿quién desactiva? La magnética. Y si no, el operario. Hay tres formas de desactivar esta cosa. Ahora ya para ya ir terminando y para mostrarles otro circuito y a ver cómo lo resuelven, se los voy a hacer andar para que vean. Recuerden este programita, lo ideal es que lo bajen, que lo tengan en la computadora y lo trabajen en La próxima clase que te preguntaron, Sí, sería no. La próxima clase lo que vamos a hacer es, primera hora el examen, en el segundo momento les voy a mostrar los contactores, los relés, todos los elementos que vamos a utilizar, y a la siguiente van a tener que traer la computadora, y en base al circuito que tengan en la computadora van a trabajar con los motores. Los mismos cables, las mismas conexiones van a tener que establecer. ¿Sí? Entonces, tenemos esto, ¿sí? ¿Qué dijimos? Primero conectamos como este motor está totalmente parado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo siguiente que hago yo, activo la termomagnética. Y observen qué es lo que sucede. Yo activo la termomagnética e inmediatamente un indicador se activa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo que tenía que hacer yo, como ustedes ya dijeron, activo el RAM. Pulso y comienza, como ustedes pueden ver, a girar. El motor gira en una específica dirección. Y se activa el otro indicador. Ahora hagamos las pruebas que hemos dicho. Tres formas de activarlo, de desactivar el motor, ¿no es cierto? Como dijimos, manualmente, pulso el pulsador de stop, se para el motor. ¿Ven? ¿Y qué pasa automáticamente? El indicador se activa. ¿Qué indica eso? Que el motor está parado. Lo vuelvo a iniciar y digo, bueno profesor, por algún motivo el eje del motor se traba o comienza a circular demasiada corriente. ¿Qué es lo que se activa? En la protección térmica. Activo la protección térmica y como pueden ver, ahora se apaga y se activa el indicador de sobrecalentamiento o que circuló demasiada corriente. El motor nuevamente se para. Pero acá hay un detalle. ¿Ven que yo tengo mis manos al aire? ¿No es cierto? Y sin embargo, no se desactiva. Miren, yo le voy a dar run a cada rato. ¿Ven? Y no activa. No hay forma de hacerlo andar. ¿Por qué? Porque la protección térmica está activa. ¿Qué es lo que pasa con la temperatura? ¿Alguna vez han intentado calentar el agua? O sea, me imagino que sí, ¿no es cierto? Hay agua. ¿Y qué le pasa al agua? ¿Se enfría el momento o tarda en enfriarse? Tarda. El relé térmico es igual. El metal, ¿qué hace? Se abre, se va estirando y abre el circuito. Y después de un tiempo, ¿qué va haciendo? Va volviendo. O sea que hasta que el relé térmico no se enfríe, no te va a dar paso. Así de sencillo. Entonces, ¿ahora qué hago yo? Bueno, supongamos que se enfrió, lo desactivo. Y ven que vuelve el indicador de que el motor está apagado. Ahora finalmente lo vuelvo a hacer andar, está en funcionamiento, ven la flechita. Y ahora, ¿qué pasa si yo corto la alimentación con la térmica? Sí o sí, se apaga todo, completamente, incluidos los indicadores. Ahora, les toca a ustedes, en una carpetita, esto está en estrella. Yo lo quiero que ande ahora en triángulo. ¿Se acuerdan, no es cierto? Yo les mostré cómo tenían que conectarse las bobinas. En una hojita, si quieren, algo sencillo, lo dibujan y me dicen, acá está en estrella. Yo les pido que ustedes lo hagan en triángulo. Lo quieren conectado acá. La siguiente, conectado aquí también. ¿Y qué pasa cuando los contactos se cierran? Todo se conecta. Esa es la famosa estrella. Ahora miremos esto y deduzcamos la ley. Es esta primera fase, viene por acá, viene por acá, viene por acá, llega hasta aquí y baja derecho y lo conecta. ¿Qué ha hecho? Un puente de aquí hasta acá.
¿Tendrá lógica el puente ese? Observemos, esta bobina es U y esta bobina es W. ¿Son bobinas diferentes? Sí. Sí, ¿las podía conectar? Sí. Y en esta, V, vamos por acá, llegamos al medio, pasamos y ¿a dónde se conectó? A la del medio. ¿Tiene coherencia? Analicemos. Esto es V y esto es U. ¿Son diferentes? Sí. O sea que era tan sencillo como hacer un puente aquí y un puente acá. Ya está. Eso es todo lo que hace esto de aquí. Eso ya está cambiado. No cambia de giro. Cuando ya ganó fuerza. Estrella, triángulo. No, sí, pero no está bien. Pensé que había. Ahí donde estaba. ¿Qué creen que hace este circuito? Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo? ¿Cuál activa primero? ¿Cuál activa después? ¿Y por qué? El de estrella. Para que gane fuerza. Activo este y ya anda. No. Sí, acá estamos haciendo un análisis con sus compañeros, ¿sí? Les comento. Yo les pregunté qué hace esto y respondieron, cambia de la estrella al triángulo. ¿Por qué hacíamos ese cambio? Para evitar el pico intenso de corriente. Al comienzo pierdo fuerza, pero consumo menos corriente y al tiempo, ¿sí? Yo gano fuerza y consumo corriente, pero no tanto como la de conexión. ¿Cuál es X1 y X2 la parte de Esto es K1, esto es K2 y este es K0. K1? Entonces, ¿cuál es el total? Este es K1, este es K2 y este es K0. ¿Cuál de esos relés tengo que activar yo para que esté en triángulo? En triángulo. ¿Este o este? K1. ¿Este? K1. En triángulo. K1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y este Está dónde bien. está? Claro, estrella. Aquí. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Sí. No entendí esa parte que dijo. Yo pregunté, ¿cuál de estos tengo que activar para que esté en triángulo? Este que dice K2, por ende es este contacto. Acá dice K2, si no se ve muy bien, pero acá dice K2. Ahora el tema es, ¿cómo consigo que esto se active? ¿Cuáles son las condiciones para activarlo? El RAN es un circuito de enclavamiento que todos son. Primero tiene que activarse el run. ¿Y qué hace? ¿Qué activa? Perfecto, vamos desde ese lado si quieren. Usted dice, bueno, profe, activo el RAM. Listo, ¿qué se activa con el RAM? Este. K0 primero. Listo. Primero K0. ¿Y eso qué da como resultado? ¿Qué activa? Que está. Eso va a activar primero el K2. Porque primero se desvía hacia el K2. Que el motor está conectado. Sí, K0. Acá, K0 lo que hace es conectar tu primera línea de alimentación y no hace nada más. Pero usted dice, profe, pero aún así necesita conectar estos dos para que sí, tiene razón. Entonces hay que analizar lo que sigue. K0 primero te activa la alimentación, nada más. Pero ahora te activa el temporizador. El temporizador luego activa K1. ¿K1 qué era? El estrella. Y luego de un tiempo, ¿qué va a hacer? Desactivarse, ¿no es cierto? Porque un temporizador se activa un tiempo y luego Se desactiva. O sea que esto se desactiva y ahora da pie a activar el K2. ¿Y K2 qué hace? En el momento en el que esto hace así, pasa un tiempo, abre y cierra el otro. ¿Estamos? Esa es la maniobra. Ahora vamos a ver elevación para el pregunta. Lo que ya saben, primero la termomagnética para alimentar tanto la parte de control como la de alimentación. Esto también me olvidé mencionar. Esta parte se llama circuito de fuerza. ¿Sí? Los contactos manejan mucha corriente.
mientras que esta parte es el circuito de mando de control, porque consume poca corriente. ¿Sí? Yo me estaba preguntando por qué cada dos encima de la protección térmica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Le damos al RAN. Ahí está. Le doy al RAN. Ven que se activó primero el indicador, ¿no es cierto? Y ven qué es lo que pasó acá. Esto está en estrella. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí, no es cierto? ¿Ven cómo está activado? ¿Ven que gira el motor? ¿Ven que el temporizador va decrementando? Arrancó el 5, pasó a 4, 3, 2, 1, 0. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Desactivarse y activar la siguiente parte. ¿Ven? Que ahora ¿en qué quedó? Triángulo. ¿Estamos? Este circuito es el segundo trabajo que ustedes tienen que ensayar. El primero es el desplazamiento, marcha parada. El segundo es cambio temporizado, porque yo le di play y no apreté nada más. Cambio temporizado del triángulo, perdón, de la estrella al triángulo. Acá su compañero hizo una pregunta muy interesante. Profe, ¿por qué estos contactos están arriba del relé térmico? Escucho sugerencias. Porque hace el otro. Para que se salta por protección térmica cuando... ¿Qué tendría que pasar cuando hacemos esa pregunta? Él dice, si se activa la protección térmica, idealmente, ¿qué tendría que pasar? Tendría que dejar de funcionar. Bueno, veamos si Se mantiene la configuración que se quedó. ¿Dónde está la protección térmica? Ahí la activo. ¿Qué pasó? ¿Paró o no paró? Sí, para. Ahora, si yo estos contactos lo hubiera puesto aquí abajo, ¿qué creen que hubiera pasado? No se cortaría. Acá dice no se Si hubiera cortaría. saltado cuando estaba en triángulo, hubiera iniciado después estando en triángulo. Lo que haríamos a pico de Samón. Acá su compañero dice, profesor, así como está, si usted desactiva esto, va a estar en triángulo, va a estar girando, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que vos planteás? No, o sea, se va a parar el motor, pero va a quedar en la configuración del triángulo. O sea que cuando yo le dé play, va a estar esto en, este va a estar conectado, ¿no es cierto? Bueno, veamos si tenemos razón. A ver, es decir, desactivo la protección térmica. Está desactivada. Ahora, dijiste que si doy el RAN, ¿cuál tendría que activarse? El de acá, ¿no es cierto? Es lo que él dijo. Permanecía así, ¿no es cierto? Veamos si es cierto. Yo le pregunto, ¿te conviene que funcione así? No. Va a saltar la térmica. O sea que lo que él dice no tendría que pasar. Veamos qué pasa cuando le damos el RAN. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó todo? Arrancó él. Arrancó como debería de arrancar. Y ahora dice, bueno, entonces profesor, si esto lo pongo arriba y a estos contactos los bajo abajo, ¿qué va a cambiar? Primera pregunta, ¿cambiaría algo? Si cambio, ¿qué, profe? Si yo al térmico lo pongo arriba y a las conexiones estas las bajo. ¿Va a tardar en la activación otra vez? ¿O cómo? No cambia nada. Profe, creo que la razón por la que la llave térmica funciona en estrella o en triángulo es porque como el triángulo comparte todos los nodos, creo que no es estrella. Se va a activar de una u otra manera. ¿Por qué? Porque la corriente decide circular por aquí o decide bajar por aquí. No hay ninguna diferencia. Siempre vas a tener. O sea, para hacer que la corriente al
La tensión se mantiene igual en todos lados. Ahora, si ustedes necesitaran que... Acá, el tiempo que yo tardo en cambiar, ¿cuánto creen que será? ¿Un segundo, 2 segundos, 3, 4? Depende del relé. Depende del relé. Depende del relé, dice. Su compañero, la pregunta que hice fue, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para cambiar de la estrella al triángulo? Depende de la fuerza del motor. ¿De cuánto consume la fuerza del motor? Acá dicen depende de la frecuencia. En resumidas cuentas, depende del tiempo que tarde el motor en llegar a las 1500 revoluciones. Ese número, ese valor está perfecto, pero hay un solo detalle. No lo sabes. El que fabrica el motor no te dice, mira papá, esto va a tardar 6 segundos, 7 segundos, 5 segundos, no te dice. No lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué valor elegimos? Ahí viene el problema. ¿Qué valor elegimos? La única forma de encontrar el valor preciso es medirlo. Y si no, la clásica, 4 segundos. De 4 a 7 segundos dependiendo de la potencia del motor. Si es un motor que tiene una potencia mayor a un HP, más de 4 segundos. Si tiene menor a un HP, 4 segundos, el mínimo. ¿Ve? 4 o más. Siempre es 4 o más. Siempre. Si el motor no llega a este pico, cuando pasamos 4 segundos, el pico que manda el teléfono se va a hacer tan alto. Ya no es literalmente algo. ¿Por qué? Porque ya está en movimiento el motor, ya está con corriente nominal. ¿Por qué son 4 o 7 segundos? Porque es el tiempo que tardo en estabilizar la corriente. Igual si supera las 150 revoluciones, la 1500 revoluciones, igual no pasa nada, simplemente consume más corriente durante un rato más. Nunca va a pasar las 1500. ¿Cómo hago para que el motor tire más de 1500 revoluciones? Más frecuencia. Aparece agregando una bobina. Otra, ¿Aumentando la frecuencia? aumentando la frecuencia. ¿Cómo se aumenta la frecuencia de la señal de la red? ¿Se puede? No, ¿no es cierto? Pero sin embargo se pueden utilizar Circuito para su potencia. circuitos específicos que son los famosos variadores de frecuencia. Pero el variador de frecuencia sube, hace que tire más rápido o hace que tire más lento. ¿Qué creen que normalmente haríamos? Más rápido. Más rápido. ¿Más rápido? ¿Ustedes necesitan que el motor tire más rápido o más lento? Depende de la necesidad. Depende, correcto. ¿Por qué depende? Porque si yo disminuyo la velocidad, ¿qué es lo que gano? Fuerza, torque. Entonces ahí está, ¿qué es lo que vos necesitas? ¿Necesitas fuerza? Baja la velocidad. ¿Necesitas velocidad? Baja la fuerza. Y ahí es cuando vos cambias la frecuencia para un lado o para el otro. Esa no me la Pero sabía. la mayoría de los variadores de frecuencia no superan los 50 Hz. Siempre lo que hace es disminuir la frecuencia. Siempre. Y ahí es donde existen distintos variadores. Existen diferentes tipos de variadores de frecuencia, no diferentes tipos, sino de diferentes marcas. Y el que hay aquí es programado. O sea que ustedes pueden elegir cómo es ese cambio de la frecuencia. Si cambia despacio, si cambia rápido, si cambia por tramos. Ustedes configuran ese cambio. Ahora mi pregunta sería, ¿cómo hacen para que funcione al revés? Cambiando las fases. Yo quiero que vaya de triángulo a la estrella. ¿Cómo hacemos? ¿Escucho sugerencias? No hacerlo por el director de la termo magnética. ¿Por qué sería eso? Triángulo y después pasen a estrella, ustedes simplemente tendrían que invertir estos contactos y cambiar estos de aquí, en vez de que sean K2, son K1. Porque K1 quedaría aquí y K2 acá.
Para terminar de analizar este circuito, ¿sí? Tienen que recordar que pasan dos cosas muy importantes. Al activarse esto, primero se activa casero. E instantáneamente, ¿qué más se activa? El temporizador. Al yo darle RAN, se activa esto de aquí y el temporizador. Y luego de un tiempo, el temporizador, todo este contacto normalmente cerrado. Y con un tiempo que va a pasar, se abre mientras que el de la par se cierra. ¿Sí? Eso no se tiene que olvidar. Esa es la operación que hace. Y ahora sí va a ser interesante. En base a esto, ustedes tienen que hacer el circuito de inversión de giro. Con el circuito anterior, más este, tranquilamente lo pueden dibujar. Originalmente, la señal está así, y yo hago que los contactos permanezcan así. Pero el otro contacto, ¿qué va a hacer? Va a intentar girar dos fases. Sumado a los contactos que están así, ustedes están cortocircuitando dos fases. Si se activan simultáneamente. O sea que ustedes tienen que activar uno mientras desactivan el otro. Y cuando pulsen un botón o hagan lo que ustedes elijan la activación que ustedes quieran, temporizador, pulsador, lo que quieran, tiene que activarse este y desactivar el otro. Tiene que funcionar uno. ¿No sería como relé? Dos. No relé, o sea, que produzca el sonante de la energía, puede ser que no, o sea. Tenés que aprovechar tanto los contactos normales abiertos como normales cerrados. Cada mesita puede ir haciéndolo al circuito y a ver cómo le entiende. Yo ya me tiene el mismo link de descarga, que es 4962. Link de descarga en la descripción. Va a aparecer así, un ojito en blanco. ¿Y qué es lo primero que necesitamos? Lo más básico de lo básico. El motor, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces vamos acá, un par de figuritas del motor y lo seleccionamos. Acá abajo aparecen los distintos tipos. Nosotros vamos a trabajar con este de acá. ¿Sí? ¿Ven? Dice motor trifásico I o D, que significaría que puede ser conectado en estrella o triángulo. ¿Sí? ¿Decimos bien? Profe, la pregunta de izquierdo, ¿cuál sería? O sea, parece que es trifásico, pero. ¿Este acá? Es un motor trifásico, pero que ya tiene internamente, está conectado como si fuese una estrella. No se lo puede cambiar. Este sí, porque tenés todos los contactos. ¿Qué sería? Tenemos el motor, que va a necesitar. La llave ¿Qué llave? termomagnética. Vamos a ver contactos. Esto podría y ser la dos veces. contactos. ¿Ven que la llavecita tiene como un cuadradito en la parte de arriba? Ahí es donde se encuentran dos cosas. Se encuentran la termomagnética y que también se encuentra el relé térmico. ¿Lo necesitamos el relé térmico? Sí. Como vieron, uno y uno. ¿Ubiquemos? Y ahora vamos. ¿Cuál de todas esas termomagnéticas necesito? La de 3. Tres para línea y una para Neutro. la única. ¿Qué más necesito? Tengo el relé térmico, tengo la termomagnética, tengo el motor. ¿Qué más necesito? Más básico, lo básico. ¿Qué es lo que estamos buscando principalmente, profe? Queremos hacer el circuito de inversión de marcha. La llave tipo cerrada. Llave, el pulsador tipo cerrado. El pulsador. Tipo cerrado. Vamos a ir al pulsador abierto y al. Ahí está, el abierto y el cerrado. ¿Qué más? Luego la lámpara. Los indicadores. Lo dejemos al indicador para después. Ok. ¿Qué más está faltando? Los relés. Los relés. Ahí está el relé térmico. El relé normal sería, ¿no es cierto? Sí, bueno. El relé normal. ¿Qué más necesitamos?
Porque como un indicador no es tan importante. Más llaves. Acá hay una. Llave combinacional. La llave combinacional, la que. No. ¿cómo? Tenemos el pulsador con par abierto, con mal cerrado, el de arranque y el de parada, el motor, el de tenemos magneto, tenemos un relé. ¿Qué falta para que esto ande? Las señales. El temporizador lo podríamos no utilizar, no es necesario. Pero buscamos. ¿La entrada? ¿La alimentación? La alimentación a la línea RST y neutro. Eso necesitamos. Sin eso no anda. ¿No es cierto? Las líneas. Sin eso no anda. Entonces, ahora, ¿cómo construimos y cómo montamos este circuito? Se lo Primero dejo a el de usted, fuerza, luego el de control. Estamos de acuerdo. El de fuerza son todas las conexiones en el motor y el de control lo que activa el circuito. Por aparte. ¿Puedo conectar esto derecho? Sí. Esto con esto, Sí. y esto con esto. Sí. ¿Conectamos así? Sí. Todo menos la línea, profe. ¿Por qué faltan 3 llaves arriba del relé? Porque si no, van dando siempre esas cosas. O podemos manejarlo con la termomagnética. ¿Sí o no? Si yo le doy play y andar esto, No están conectadas las bobinas. La bobina tiene que estar conectada. anda. Desconectemos entonces. Ahí está en triángulo. ¿Anda o no anda? Ahí debería andar. No, falta. Falta neutro, profe, falta neutro. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Está andando bien? Entendido, bueno, vamos a hacer la inversión de marcha en estrella. Perfecto. ¿Para dónde gira? Para un lado. Ahora, ¿qué hago para que gire para el otro lado? Invirtiendo B1 con W1. ¿Listo? Lo hagamos. Pero ahí falta. Ahí. Colapso mental. Su compañero dice, lo invertamos y vamos a girar para el otro lado. ¿Para dónde giraba la flecha? Para ahí. Para allá. No sé qué hacer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Anda o no anda ahí? Los camiones, ¿cierto? Sí. Debería girar, ¿no? ¿Gira o no gira para el otro lado? Sí. ¿Sí, no es cierto? Pero para hacerlo automático necesitamos pulsador y. Eso es lo que yo les pido. Con ese tercer trabajo, ustedes estarían aprobando esta parte del motor. ¿Cómo lo hacemos? Con pulsador y con relé. Pulsador, perfecto, listo. ¿Cómo lo conectamos? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo conectamos eso? Creo que el pulsador arriba de la parte de RAM vendría. ¿Abierto o cerrado? Comenzaría abierto inicialmente. Y ¿Lo lo pongo ponemos. en serie con el relé? ¿Con cuál relé? No. Arriba de RAM. Viene Profe, ¿puede ser con 2 relés? Profe, paralelo. profe. ¿Con 2 relés, no, profe? Con los relés que ustedes quieran. 2 relés. Bien dicho.
Profesor, la línea, no puede ser en cuatro. perfecto. La térmica, perfecto. El relé térmico, perfecto. El motor, perfecto. 2 pulsadores, perfecto. Un relé, perfecto. ¿Qué nos falta? Es necesario que Llave. Profe, llave doble. Piensen en esto, sí, piensen en esto, sí. Este ejercicio parece tonto, pero es re complejo. ¿Por qué? Porque si ustedes están girando en una dirección, ¿qué tiene que hacer el motor? Antes de girar para el otro lado, parar y recién girar para el otro lado. O sea que hacer esto no es fácil. Digamos que colocamos como hicimos la cambiaron. Con 2 llaves, profe, con 2 llaves dobles. Con 2 llaves dobles. Escucho sugerencias. ¿Cómo conectamos? Yo sigo esperando eso. Que me digan. ¿Qué pongo y qué conectamos? Se puede sacar llave doble, ¿no? Profe, ¿qué hay que pasar? Ahí pongo todas las llaves. ¿Esta de acá arriba? ¿Cuál quiere que ponga? Esta de acá son dobles. ¿Cuál de acá son dobles? Acá también hay doble. Acá también hay doble. ¿Cuál recomienda? ¿Cuál es la especialidad de la casa, profe? ¿Ya han visto dos circuitos completos, no es cierto? ¿Han prestado atención? Yo seguro que se acuerdan cómo conectar. ¿Cómo hacemos? Profe, hay que pasar de estrella a triángulo también, que no. Ya lo haría, eso se lo haría muy complejo. Con que haga una inversión de marcha suficiente. Sí. Si respondo esto, me aprueba el trimestre. Si respondo esto, me aprueba el trimestre. Ese que está. No, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo me están preguntando cómo voy a evaluar esto? Ese- Ellos simplemente hagan andar, lo hacen andar y los 3 ejercicios y ya están bien aprobados. Es el segundo trimestre. ¿No? Está complicado. La próxima clase ya tenemos que hacer un ejercicio. Contra fuerza. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre esa llave doble y la que está penúltima? ¿Esta de acá? La que está atrás. No más. No, la otra. ¿Esa? Sí, ¿cuál es? No, pero. Esto es simplemente, estos de acá son dos pulsadores. Estos de acá son finales de carrera. O sea, es lo mismo, sigue siendo un contacto, solamente que la formita cambia, nada más. Bueno, entonces cualquiera de los de finales de carrera que sea doble. Solamente que la formita cambia, es como algo indicativo, te das cuenta si es un pulsador, si es un final de carrera, si es un contacto termomagnético de la térmica, del relé térmico que están acá. ¿Ven? Térmico. Profe, una pregunta, ¿y se puede, no hay llave cuádruple, no? Los 4 contactos y acá llegan. ¿Sí? Acá están. Tenéis simple, doble, triple, cuádruple. La que Bueno, quieran. entonces la cuádruple, usemos una cuádruple. ¿En dónde la pongo? Debajo de lo que sería el relé térmico. Acá abajo. Sí. Debajo de 4 y 6, si no me equivoco. Dice 4 y 6. No, pero eso es lo que pasa, que funcionan todos al mismo tiempo. Por eso. ¿Qué quieres hacer? Creo que se puede cambiar para hacer que 2 y 2 porque lo que buscamos es que funcione, que al activar una sola ya cambia la 4. O sea que al activarlo cambia. Dijiste que ponga la llave cuádruple. Sí, abajo, debajo de lo que serían 2 fases nomás. Se reveló. ¿Está claro? Ya no me deja borrarlo. Suprimir, profe, suprimir. Al F4. Acá abajo. Debajo de solamente 2 fases. O sea que la primera llave dé, por ejemplo, la llave a la fase del medio. Esta de acá, acá. Sí. ¿Qué pasa, Chango? Hace rato me anda mirando. Bueno. No. O sea, sí sirve. Sí sirve, sí.
Bueno, entonces el contacto número 1 sube al 4. Ahora esto. Sube al 4. Después del 3 sube al 6. No, fácil, utiliza esta y mandar esto así. Sí, que suba derecho, pero... Es que por eso decía que suba derecho y no... Profe, pero la parte del sistema en el que queramos cambiar en marcha, tenemos que hacer ahí en esa parte un sistema para apagar el motor. Tiene que estar el motor quieto para poder hacer la inversión de marcha. Si no, hay que dejar al mismo motor que él solito se desactiva. Profe, una pregunta. Pero digamos que viene alguien y presiona sin querer el botón de cambio de marcha antes del botón. Sí, cuando vos cambies de marcha, cuando mandan de la nada, vos apretas un botón, intenta cambiar de marcha, la fuerza, la energía que tiene la bobina se va oponiendo al cambio en la otra dirección. Entonces, ¿qué va a pasar? Vos tenés un freno electromagnético, no un freno mecánico. Eso es lo que va a pasar. O sea, vos sí podés hacer cambio de marcha tranquilamente. No, la verdad, sí, así, de golpe. Si vos tenés los dos contactos, el de marcha Pásame un lápiz, ya me hartó ya. y a la misma vez el de marcha para la izquierda, vos cortocircuitaste los pasos, sal de la derecha. Ahora, si vos estás andando hacia un lado, quitas ese contacto, lo abrís, No, tranquilo. o sea que deja de circular corriente por el motor y vos lo forzás a girar al otro lado, va a hacerse un efecto de freno electromagnético, pero nunca hay dos contactos activos al mismo tiempo. O es uno o es el otro. Por más que esté andando en una dirección, él va a aprender solito a frenarse y a girar. Profe, también puedo por la térmica, porque yo que la No necesitamos. solamente hay veces que sí se utiliza, sino que se pone un temporizador al tiempo. No necesariamente la misma carga del motor va a hacer que solito vaya frenando mecánicamente. Y después vos podés sumarle el freno electromagnético. No es el cambio del giro para allá y después va girando, comienza a girar lento, comienza a girar para el otro lado. Eso es lo que y encima invertís. Veamos si gira o no gira, si invierte o no invierte la fase. Activo la térmica, activo el primer contacto, gira para un lado, ¿no es cierto? Ahora, desconecto ese contacto y ahora activo el otro. ¿Gira para el otro lado? Yes. Está perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Son mecánicos. Usted tiene que utilizarlo con relé. Y segundo problema, ¿qué pasa si accidentalmente se activa el otro? Boom, boom. ¿Entienden lo que no tiene que pasar, no es cierto? Cabo. Profe, por eso yo quería hacerlo acá. Después fue al revés. Yo desactivé el del lado izquierdo y le permite al del lado derecho activarse. Eso hay que generarlo de forma automática, con dos pulsadores, bloqueando uno y liberando el otro. Eso hay que intentar hacer. ¿Cómo hace? Esa es mi intriga. ¿Cómo conectar? Con la termomagnética no gira, como ven, no gira. Yo puedo elegir si va en una dirección o en otra. Activemos esto para ver qué es lo que sucede.
¿Ven? Yo doy simplemente un pulso, activo el pulsador y está girando en una dirección. Está casi perfecto, pero ahora ¿cuál es el problema? Yo elegí que gire en una dirección. Ahora, si yo llego a activar este de acá, lo que va a suceder, como pueden ver, el corto se me. Ahora yo lo voy a volver a arrancar al programa y digo, no, ¿sabes qué? Que gire para el otro lado. Girará hacia el otro lado, ahora ven. Perdón, me olvidé de la técnica. ¿Ven? Sí. Gira. O sea que si yo al momento de inicio activo uno, gira perfectamente para el lado. Pero cuando quiero intentar hacer el cambio de marcha, ¿qué es lo que pasa? Se cortocircuita. Yo paré el simulador y ahora ¿qué hice? Bueno, no, lo vemos activando la otra marcha, el otro giro. Y individualmente ambas funcionan. Pero cuando se ponen en simultaneidad, se cortocircuita. Falta algo acá que me permite desactivar al relé compañero. Pulsador totalmente cerrado. Un agua normalmente cerrado. ¿En dónde? En el cable principal que alimenta los dos relés. No, seguiría siendo mecánico. Pero seguirá siendo mecánico. Yo digo que bueno, relé abajo. Probemos primero que ande mecánicamente y veamos qué sucede. Y de ahí luego lo automatiza. Le toca automatizarlo. ¿Sí? Ahí está. Te lo vamos a llamar. Entonces yo arranco el simulador, activo la térmica y digo, ¿para dónde quieren que gire? ¿A la izquierda o para la derecha? Izquierda. A la izquierda. Gira perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Perdón. Entonces, ya gira para la derecha, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer para que gire para el otro lado? Pararlo primero. Paro y ahora. ¿Podría poner un... Y ahí, ¿invirtió o no invirtió la mano? Sí. Está funcionando perfecto. ¿Podría poner un relé debajo de esos dos que comanda el reset? O sea, el reset. Para que si se activa uno, ¿Serían 3 relés entonces? reinicie el coso. Más. What? Vos podés poner la cantidad que vos quieras, siempre y cuando tu función. ¿Qué es lo que nosotros hemos logrado? ¿Sí? Mecánicamente, con un pulsador, gira en una dirección, pero ¿cuál es mi problema? Tengo que parar y recién avanzar en la otra dirección. Yo eso me quiero evitar, hacerlo más automático, poder pasar de la marcha hacia la derecha y automáticamente hacia la izquierda, sin necesidad de lector. ¿Cómo hacemos? Si yo no paso por paro y yo intento la inversión de giro, nuevamente el cortocircuito. Eso es lo que ustedes tienen que evitar. ¿Cómo? Esa es mi pregunta. Este circuito lo van a tener que hacer, como digo, como tercera práctica. ¿Cómo lo hacen? Esa es la pregunta. Falta algo aquí. ¿Qué y dónde? Es la pregunta. Pueden utilizar contactos abiertos, cerrados, otro relé, un temporizador, lo que ustedes quieran. El tema es que yo no tengo que apretar paro para invertir en esto. ¿Cómo? Porque acá se está produciendo el cortocircuito, ¿no es cierto? Tiene la protección térmica y termomagnética. Usted no quiere que usemos llaves, es el asunto. Sería más fácil poner una llave. Lo que haríamos en la próxima clase sería
sería el circuito de, bueno, el examen, el circuito de marcha parada, y si nos da el tiempo, el de estrella triángulo, cosa que para la próxima semana de la próxima ya se confirma. El de inversión de giro, y ahí estaríamos concluyendo este tema. Si el pulsador normalmente abierto activa, el normalmente cerrado tendería a desactivar, ¿no es cierto? Piensen en esto. Si este relé se activa, ¿qué tendría que hacerle al otro? Desactivarlo. ¿Con qué contacto yo logro la desactivación? ¿Con el normal abierto o con el normal cerrado? O sea que la clave está ahí. Poner un contacto normal cerrado en mi relé compañero, en el que está a la base. Digo, ¿dónde? Escucho sugerencias. Usted me dice. Perdón. Sí. Es que siempre tiran ideas y como que no voy a estar parando y dejando el video. Pongamos una llave, ya fue. Más fácil. Suele que comanden. ¿Se pueden usar 4 relés? Pero con esos dos es más que suficiente, ¿no? Simplemente tienen que poner dos normalmente cerrados y ya está. ¿Dónde? Profe, si nos han cerrado lo ponen en la posición de K0 y K1 y ahí entonces van a desactivar uno. Porque ¿cuál es la idea? Que el relé le quite la alimentación, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo que habría que hacer es vamos a empujar más hacia abajo y ahora vamos a buscar el normal cerrado. Aquí. Aquí. Pues sí, siendo mecánico. Ahora, ¿cómo son los contactos? ¿Sí? ¿Cómo se llama un contacto normalmente abierto, el normal cerrado de un lado y del otro? ¿Qué símbolo tiene? ¿Son K0, K1? ¿Qué valor tiene que tener acá? La marca. Porque, o sea, ¿qué es lo que pusimos acá? Al ponerlo en serie con el relé, ¿qué es lo que hace? Lo desconecta, le quita automáticamente la corriente. Entonces, ¿cómo hacer? Sí, son como, te veo como. Este sería K0 o K1. No. Y este es K0 o K1. ¿O qué valor tiene que tener? ¿Un temporizador cómo funcionaba? Sí. Pero, ¿cuál temporizador me decía? No, ni idea. Y ahora no la cargué para que Acá es donde no abre la cola, boludo. Y ahora finalmente vamos a probar. Activamos la térmica, llega la tensión. ¿Cuál quieren activar? ¿Este o este? De estrella. ¿Este? ¿Qué? No, este. Ese de izquierda. ¿Qué tiene que pasar cuando se active? Activarse él y desactivar el que está a la par. ¿Cómo generaba la desactivación de la par? Abriendo este circuito, ¿no es cierto? Eso es lo que tendría que pasar. Ahora lo que hacemos es activarlo. ¿Ven lo que sucede? ¿Por qué? Se activó él.
por ende dio paso a una circulación y ven que bloqueó al compañero. Ahora yo voy a intentar ¿Cómo funciona eso? Tiene que producir el cortocircuito. ¡Pum! ¿Ven? Lo apreté una vez, 2 veces, 3 veces. Ven que no se produce el cortocircuito. Pero ¿cuál es el tema? No hay una inversión de giro. Yo lo que logré es evitar el cortocircuito. ¿Sí? Está perfecto eso. Pero para volver a invertir el giro tengo que ir sí o sí al pulsador de stop. ¿Ven? Yo voy a mantener apretado. ¿Ven que no se produce el cortocircuito a pesar de que los dos están activos? Sí. No hay cortocircuito, o sea, está perfecto eso. Pero ven que no invierte el giro. O sea que todavía falta un detalle más. Para yo poder invertir, ¿qué tengo que hacer? Paro y recién voy del otro lado. ¿Ven? La flecha va para el otro lado. Y voy a hacer la misma experiencia del otro lado. ¿Ven? Yo intento invertir. ¿Ven? No se produce el corte. Está casi perfecto. Me falta una última maniobra, que es, yo activo este, giro para un lado. Activo el otro y gira para el otro. Sin pasar por el botón de paro. Una última cosa. Ya está. El circuito ya gira para un lado, gira para el otro, ya se enclava, ya no hay cortocircuito, pero ahora necesitamos el paso directo. Sacar no entonces. Con parada, no con el botón de parada, sino tiene que ser directo. ¿Sacar esto? ¿Lo sacó? No. Dale, no. Recién duda. Si yo lo saco, nunca más se va a desactivar en un giro o en otro giro. Es lo último que ya falta. No, poner un switch en serie con el que sería KD. ¿Dice KD? No, K0 creo que es. De arriba. Ya le falta una última cosa y ya está listo para ser construido el circuito. Una última cosa. Pero sí te digo, piensen rápido porque le quedan 6 segundos. Piensen esto. Yo que activé, yo normal abierto, ¿qué me permite? Activar. El normal cerrado, desactivar. Ahora, yo tengo que activar y desactivar. ¿Y cómo pongo otro contacto? ¿Cuál? Acá dice normal abierto. Bueno, ¿dónde y por qué? En serio con el de abajo. Va muy cerca, va la onda por ahí. ¿Cuál es el detalle? Piensen esto, si yo pongo acá abajo otro normalmente cerrado de este, cuando yo lo active este tendría que cerrarse, pero hay un problema. Esta bobina no se energiza porque esta ya está abriendo el circuito. Si es un normal cerrado, pero ahora la clave es en dónde lo pongo. Arriba, Cualquiera de los dos sería cosa que Vos necesitas dos en las líneas de alimentación. ¿Dónde? ¿Y por qué? Acá podría ir en serie, en la realimentación, en serie con el pulsador. Un pulsador normalmente cerrado es STB, que cuando vos no haces nada, ¿cómo está? La conexión está activa, o sea que pasa corriente. Normalmente abierto significa que si yo no hago nada, la conexión está mala. yo diría que debajo de los pulsadores tendría que ir el Normalmente no más cerrado. si buscamos cerrado, ve. Le doy la última ayuda. Normal cerrado. Le doy la última ayuda. Normal cerrado. Yo necesito pulsar y activar la bobina. Pero, que hay que recordar que este pulsador que hizo generó la apertura. O sea que por esta línea no se cierra la corriente. Necesito una línea alternativa para activar. ¿En serio? En paralelo escucho sugerencias. ¿En serio? Normal cerrado.
En serie no va a ser bajo. Sí. Vos podés poner a mano como quieras. ¿Normal, Alberto? ¿Dónde? Pero que estamos que está alimentando, pues. Con esto en serie no lo pongo. ¿Dónde la pongo? Que sea lo que Dios quiere, si siempre te explota. Que son más, ¿qué más? Presta la térmica. ¿Qué activo va a haber? Lo que quiera, yo le cuento de Vamos a poner gira, perfecto. Ahora yo qué tendría que hacer, apretar este y que no se produzca un cortocircuito y generar la inversión de marcha. Ahora veo. ¡Pum! No. Aprende otra vez, casero. ¿Por qué no invierte y no va a invertir? Cierra la corriente por acá. No. ¿Por qué hay acá? Estás bien. ¿Querés que probemos al revés? Primero conecto de allá y luego vengo para acá. Yo ya lo dije, ya. Primero aprendí el del otro lado. Ahora voy a aprender este de acá. Ahí te encendí. Ahora, yo presiono este y tendría que girar para el otro lado sin que haga un corte. No sé aquí. Profe. En paralelo con todo, o sea, paralelo con, también con la bobina, ¿no? El profe te da la mágica. Yo ya lo dije. Es cierto que sí hay que poner algo en paralelo. Yo les pregunto, presione el botón que presione, un relé se activa y el otro no. Y yo no puedo cambiar esa situación. Pero si utilizo un pulsador doble con un contacto abierto y con otro cerrado, Ya me confundí. y lo conecto, ahora yo tengo un doble piloto. Ahí está la palabra. Hay que poner un contacto. Ya les voy a mostrar qué llaves. ¿Qué Acá, pasó? Eso ya no lo dio. que tienen esta forma. ¿Sí? A un zoom y de ahí lo piensan. Julio, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Ven cómo esa llave? Una está cerrada, me permite la desactivación. Y la otra está abierta, que permite la activación. Pero ¿cómo funcionan? En simultaneidad. Ahí está la clave. ¿Cómo lo conecto? Profe, Eso les quedan 4 minutos. Vamos.